La principal característica de Jerez y la particularidad que tienen los vinos de Jerez es que tenemos una amplia gama de productos. Tenemos 11 tipologías diferentes de vino de Jerez. Y para comprender la diferencia entre unos y otros, porque unos vinos de Jerez son pálidos, porque unos vinos de Jerez son oscuros, porque unos secos y otros dulces, pues sobre todo la diferencia la marca el tipo de crianza. Tenemos un primer tipo de crianza que es la crianza biológica, que quiere decir que el vino... un vino blanco, el vino blanco del año, le vamos a añadir alcohol de los 11 grados, 10, 11, 12 grados que pueda tener el vino hasta 15 grados. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué le añadimos alcohol? Porque queremos que en la superficie del vino aparezca lo que se llama el velo de flor. Son una serie de levaduras de seres vivos que se van a instalar en la superficie del vino y que van a cambiar completamente las características del propio vino. Y toda la crianza se hace en contacto con estas levaduras, un mínimo de 3 años. Esta es la crianza que utilizamos para finos y manzanillas, para nuestros vinos pálidos, crianza biológica. En cambio, si ese vino blanco de los 10, 11, 12 grados de alcohol que tenemos del año, el vino joven, le añadimos alcohol hasta 17 grados, la crianza será crianza oxidativa, es decir, hemos añadido tanto alcohol que las levaduras, que estos seres vivos que teníamos en la superficie, se van a morir, no pueden desarrollarse porque es demasiado alcohol, las matamos simplemente y entonces el vino va a quedar expuesto al oxígeno, entonces por eso llamamos crianza oxidativa. ¿Y qué pasa cuando algo se oxida? Lo primero es que cambia de color, con lo cual un vino que en principio era pálido, pues va a cambiar a tonalidades ambarinas, caoba, y bueno, y después tanto en fase gustativa como olfativa, pues vamos a ver que las características organolépticas del vino son completamente diferentes. Desde un mismo vino base, si hemos añadido 15 grados para finos o manzanilla o 17, o sea, partiendo de una misma base, las características de los vinos van a ser completamente diferentes. Si utilizamos crianza oxidativa, el resultado puede ser un oloroso, puede ser un palo cortado o un amontillado. Son vinos que llevan crianza oxidativa. La diferencia entre ellos es que el oloroso es un vino que lleva completamente desde el inicio crianza oxidativa, es decir, el bodeguero le añadió alcohol hasta 17 grados y toda su crianza ha sido sin velo de flor, en contacto con el oxígeno. El amontillado es una tipología intermedia entre finos y manzanilla, es decir, el amontillado es un vino que durante un mínimo de 3 años se crió como un fino, es decir, bajo velo de flor, a 15 grados de alcohol, y al cabo de ese tiempo el bodeguero decide añadirle más alcohol al vino, matarle la flor por lo tanto, a 17 grados de alcohol, y durante un mínimo de otros 3 años el vino se criará con crianza oxidativa, es decir, en contacto con el oxígeno, es decir, el amontillado tiene un mínimo de 3 años de crianza biológica más 3 años de crianza oxidativa. Va a ser un vino muy complejo y con muchos matices. Y por último, el palo cortado. El palo cortado es un vino muy especial, es una tipología de vinos de Jerez que nosotros decimos que sigue teniendo cierto misterio porque no tenemos la fórmula matemática para llegar al palo cortado. Es un vino fundamentalmente de crianza oxidativa, es decir, simplificando mucho el mensaje, podemos decir que es un vino como una categoría del oloroso, un oloroso especial, pero la cuestión es que para los palos cortados hemos utilizado vinos que tienen una finura especial y que en el principio de su producción puede incluso tener flor en la superficie. Entonces esos vinos que podrían haber sido destinados perfectamente para ser finos, pues el bodeguero decidió cambiarle la vocación y que su crianza fuese crianza oxidativa. Por eso el hecho de cuando se clasifican los vinos para ser finos se marcan con un palo, con una raya, las botas o los tanques de fermentación, y cuando se decide cambiar esa vocación de fino hacia crianza oxidativa se corta el palo y de ahí el nombre de palo cortado. Y después, por último, tenemos los vinos de Jerez dulces, que ya utilizamos otro tipo de uva. Estos son todo uva palomino. Para hacer los Pedro Ximénez o los moscateles utilizamos o la uva Pedro Ximénez o la uva moscatel, que la ponemos al sol y se pacifica. El mosto que obtenemos ya es muy dulce y a partir de ahí crianza oxidativa. Y esos son los Pedro Ximénez y los moscateles.